Hola con todos, mi nombre es Diego Herrera y es un gusto estar nuevamente con ustedes. El día de hoy veremos la lección titulada El patrón del reino. Vale la pena recalcar que estamos estudiando este libro, El Gran Panorama Divino, y este libro tú lo puedes conseguir en la librería Palabras de Esperanza. Nuestra razón de ser de Palabras de Esperanza es de proveer un lugar y de proveer los recursos para el crecimiento teológico de la iglesia de Loja. Bueno, aquí empezamos. En las lecciones anteriores hemos visto que la Biblia, a pesar de ser un conjunto de 66 libros y de tener alrededor de 40 autores, fundamentalmente es un solo libro que tiene un solo autor, que es Dios. De igual manera, hablamos de que en la Biblia Dios se revela a sí mismo a través de la persona del Espíritu Santo. También en las lecciones anteriores empezamos a descubrir cuál es el tema central de la Biblia. Y el tema central afirmamos que es Jesucristo y la salvación que Dios ofrece a través de él. Y esto es porque nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, da testimonio que en él se cumplen las promesas del Antiguo Testamento, el establecimiento del reino de Dios. Para hablar del reino de Dios, como cualquier otro tema teológico, debemos de empezar en la Biblia. El libro de Génesis nos da la primera pauta para el reino de Dios. Es más, los primeros versículos de la Biblia podemos encontrar la base misma del reino de Dios. En Génesis 1, en los versículos del 1 al 3, vemos que afirma que Dios en el principio creó los cielos y la tierra, y que Dios creó a través de su palabra, que Dios dijo que exista la luz y que la luz existió. Estos versículos dejan por sentado por lo menos tres cosas. Lo primero es que Dios es eterno, porque en el principio, aún antes de que existiera algo, Dios ya estaba presente. Lo segundo que podemos ver es que Dios es el creador de todas las cosas. Él creó a través de su palabra desde la nada. Es decir, que Dios no utilizó materia preexistente para crear el universo, sino que Él lo creó todo desde la nada. Esto se lo conoce como creación ex nihilo. Y lo tercero que podemos aprender es que Dios es trascendente. La creación no comparte ninguna sustancia de Dios, por así decirlo, sino que Dios es completamente distinto a la creación. Eso es lo que nosotros podemos ver en la creación. Y la Biblia afirma que en la creación nosotros podemos encontrar la Santísima Trinidad, que la Santa Trinidad estaba presente. En el primer versículo de la Biblia ya hemos visto que Dios creó todas las cosas. El segundo versículo presenta al Espíritu Santo, que dice que el Espíritu de Dios iba y venía sobre las aguas. En el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 1, presentan que el Padre y el Hijo estaban presentes en el principio, porque dice, en el principio el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. De la misma manera, Juan enseña que el Hijo cumple la función del agente creador. Juan 1:3 dice, por medio de él, por medio del Hijo, todas las cosas fueron creadas. Sin él, nada de lo creado llegó a existir. De la misma manera, Colosenses 1:16, hablando de Jesús, dice que todo ha sido creado por medio de él y para él. Con esto podemos ver que la Santa Trinidad estuvo o estaba presente en el principio de la creación. Consecuentemente, podemos afirmar que las tres personas de la Trinidad son eternas. Por lo tanto, ya que el Dios de la Trinidad es el creador de todas las cosas, es lógico que Él sea el rey de la creación. Y esto lo enfatiza la Biblia en pasajes tales como Salmos 95:3, donde lo señala a que Dios es el gran rey y que por lo tanto todos nosotros debemos adorarlo a Él. Esto también podemos verlo en Apocalipsis 4:11, donde dice, digno eres Señor, Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Claramente la Biblia enseña que Dios es el rey del universo, por ser su creador. ¿Pero qué tiene que ver esto con el reino de Dios? Bueno, si ya hemos dicho que Dios es el rey, significa que Él tiene dominio sobre su creación.
Como mencionamos anteriormente, cuando vemos el relato de la creación, aprendemos por lo menos tres cosas: que Dios es eterno, que Él es trascendente, es decir, distinto a la creación, y por último podemos ver que Dios creó todo desde la nada. Y aunque estos conceptos parecieran frases filosóficas vacías, sin relevancia, en realidad estos tienen implicaciones muy reales para nuestra vida el día de hoy. Hoy en día hay un incremento en la conciencia de la protección a la naturaleza. Y déjame decirte desde ya que esto es bueno, que esto es muy correcto. Los seres humanos desde Adán y Eva son llamados por Dios para cuidar la naturaleza. Sin embargo, parece que hoy en día hay una tendencia, sobre todo en ciertos movimientos ecologistas y grupos ancestrales, parece que en estos grupos hay una tendencia de elevar la creación a una posición espiritual, casi divina. A medida, o a menudo, perdón, a menudo escuchamos frases como la naturaleza, la dadora de vida. Y por más que esta frase parezca inocente e incluso lógica, puesto que en la naturaleza hay vida, esta concepción muestra, por decir lo menos, ser peligrosa, puesto que Dios creó la naturaleza desde la nada y puesto que Dios es diferente a la creación, la naturaleza no es divina en ningún sentido. Existe un movimiento conocido como panteísmo que afirma que Dios está presente en todo, que está presente en las plantas, en el aire, en el agua, en los animales. Sin embargo, esta idea no es bíblica. Ciertamente, Dios está en todo lugar y esto se lo conoce como el atributo de omnipresencia. Sin embargo, esto no significa que Dios en su ser esté presente en cada elemento, como si la creación hubiese sido hecha de Dios o, por así decirlo, de la sustancia de Dios. No, la Biblia no enseña esto. La Biblia enseña que Dios es diferente, que Dios es distinto a la creación. Él está por encima y más allá de todo lo creado. Por lo tanto, adorar a la creación o a algo creado es en realidad un acto de traición, porque estamos menospreciando al Creador. En otras palabras, estamos aborreciendo al Dios, al Rey del universo. Y con esto hemos visto la primera parte de de las bases para el concepto del reino de Dios. Ya hemos afirmado que Dios es el rey. Ahora pasaremos brevemente a fijarnos en su creación. En el relato de la creación hay una frase que se repite después de cada día, y esta frase es: y vio Dios que era bueno. La repetición de esta frase enfatiza la verdad que la creación de Dios es buena. Y esto también se refiere al ser humano. Pero hay algo que que nos distingue a nosotros, los seres humanos, del resto de la creación. Y esto lo encontramos en Génesis 1:27, que dice: y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Estos versículos enseñan por lo menos dos cosas acerca de la creación del hombre. La primera es que al igual que el resto de la creación, el ser humano es un ser creado por Dios. Y lo segundo que aprendemos es que a diferencia del resto de la creación, el ser humano es el único ser creado a imagen de Dios. Por esta razón, el ser humano es especial entre toda la creación, cumpliendo o ocupando un lugar especial y al mismo tiempo reflejando de cierta manera el carácter de Dios, puesto que fue creado a su imagen y semejanza. Esto ciertamente es verdad para todos los seres humanos, sin distinción de sexo, todos hombres y mujeres sin importar la raza, la condición social, es decir, todos los seres humanos poseemos una gran dignidad, puesto que somos criaturas hechas a la imagen de Dios. Y de esta manera nosotros podemos llegar, o llegamos, mejor dicho, al final del relato de la creación, en el capítulo 2, en los versículos del 1 al 3, que dicen de esta manera: así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Al llegar al séptimo día, Dios descansó, porque había terminado la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra creadora.
La idea de que Dios descansó puede ser vista, por decirlo menos, como algo extraño. Pero este versículo enseña que Dios descansó de su obra creadora, no porque esté cansado, sino que su obra creadora fue culminada. Su perfecta obra de la creación ya fue culminada. Aún más, el séptimo día se presenta diferente a los otros días. Cada uno de los 6 días de la creación termina con la frase, y vino la noche y llegó la mañana. Pero ese no es el caso con el séptimo día. Entonces, ¿qué es lo que esto quiere decir? Quiere decir que el día de reposo aún continúa. Dios desea que los seres humanos creados a su imagen y semejanza vivan con Él en este séptimo día, compartiendo de su descanso y disfrutando de su perfecta creación. Y la mayor prueba de esto es que Dios pone en el jardín del Edén a Adán y a Eva, un lugar hermoso donde Dios provee para todas sus necesidades, donde Adán y Eva pueden ejercer su autoridad que Dios les había dado, es decir, pueden cultivar, que pueden cuidar la tierra. Esto lo vemos en Génesis 2:15. Entonces, de cierta manera, el jardín del Edén constituía un lugar donde Dios reinaba estableciendo leyes para el bien de su pueblo, y su pueblo era Adán y Eva. Y esto nuevamente lo encontramos en Génesis 2:17, donde Dios establece leyes para su pueblo, y esta ley es la de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora, nuevamente, ¿qué es lo que esto significa con el concepto del reino de Dios? El cuadro que pinta Génesis en el jardín del Edén es de la vida como siempre debió ser. Es aquí donde vemos el patrón del reino, porque hay un pueblo de Dios, y el pueblo de Dios es Adán y Eva. Ellos viven en el lugar de Dios, que es el jardín del Edén, y viven bajo el gobierno de Dios, y como resultado viven y disfrutan las bendiciones de Dios. Lamentablemente, esta vida perfecta no dura mucho. Todo se arruina a causa del pecado. Pero desde entonces, Dios se ha dado a la tarea de restablecer su reino, de llamar a la gente a volver a tener comunión con Él, a disfrutar de la vida, de descanso con Dios. Y esto es lo que Jesús promete en Mateo 11:28, donde Jesús dice, que vengan a mí todos los que estén cansados y cargados, y yo les daré descanso. Este en sí, queridos amigos, es el tema principal de la Biblia. Dios llamando a personas para restablecer su comunión con Él. Y así llegamos al final de nuestra lección. La próxima semana veremos, o mejor dicho, la próxima lección, veremos en detalle qué fue lo que pasó con el reino de Dios a causa del pecado. Así que te invito a que nos acompañes en la próxima lección para seguir estudiando más del fascinante mundo de la Biblia. Mi nombre es Diego y te agradezco por acompañarme. Gracias.